Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Temoris Greco, no, Temoris, es mañana, perdón, Temoris, Me equivoqué. Se te equivocó equivocaste, Temoris. sí, Sí. oye, ¿qué pasó, Temoris? No es hoy. Oye, pero esta no es la mesa Montessori. A estos compañeritos como que ya los conozco. Yo también, a mí se me hacen conocidos, pero no, tú eres el que estás aquí. ¿Qué andas haciendo acá, Temoris, en este día? Es lunes, a ti te toca los martes. Oye, pues gracias, no sé, creo que fue con Marta Olivia la catafixia que le Sí, agradezco, porque sí. me parece que ella va esta mañana en mi lugar. Yo pues viajo a Haití a hacer la cobertura de la crisis que están teniendo allá, terrible. Y pues como viajo mañana, pues entonces por eso solicité a través de los canales correspondientes y presentando 3 oficios con copias, Y la todo. catafixia. Ujú. Sí, muy bien, bienvenido, Temoris. Lunes, martes, miércoles, el día que sea, bienvenido. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a Temoris y a Salvador. Una felicitación a ti por poner en un nivel muy correcto que es réplica y que es debate. Y un abrazo a Salvador por su dominga que leí Sí, ayer y sí, que espero poder colaborar algún día en ese importante medio. Y muy a bien, Jorge. Temoris y a la audiencia. Gracias. A ti, Jorge. Salvador Frausto, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Pues un saludo a Temoris y a Jorge. También muchas gracias por las felicitaciones por Dominga. Ya nació la hermanita de Milenia. Y vamos a hacer periodismo narrativo todos los domingos ahí en Grupo Milenio. Invitadísimos los tres a colaborar cuando quieran. Antes de que Gracias. entremos al torbellino de la información y el análisis políticos, dinos, Salvador, ¿qué es eso de Dominga? ¿Qué es el periodismo narrativo? ¿Y qué es lo especial que se ofrece en esta hermanita de la gran familia Milenio? Sí, bueno, pues luego de la desaparición de muchas revistas impresas en los últimos años y de los suplementos dominicales que solía haber en los periódicos también impresos, vimos la oportunidad de que hay ahí un nicho que está siendo poco atendido por los medios de comunicación y elaboramos este proyecto para contar historias en código, periodismo narrativo, este estilo de hacer investigación y acercarla a la literatura en cuanto al formato, en cuanto al método de escribir los reportajes y las historias. Y pues vamos a estar publicando 7 historias cada domingo y le pusimos pues Dominga por puro capricho, por decirle de alguna manera al suplemento, a la revista dominical, al seguir esa tradición de publicaciones dominicales, pues en esta ocasión es Dominga y vamos a generar ahí una serie de textos y incorporar narrativas del mundo digital, porque será una revista exclusivamente digital, solo se va a poder ver en internet y en redes sociales. Y bueno, pues utilizamos algunas narrativas como una historia que es combinar infografías con relato, más infografías, ilustraciones, ir generando ahí, vamos a incorporar en algún momento audios, videos, etcétera. Entonces, el chiste es retratar nuestro tiempo y de un modo sabroso, entretenido para la gente. Salvador, pues felicitaciones, oficio de periodista que estás ejerciendo y que se ve en todo este proyecto. Qué bueno, da gusto ver que surgen este tipo de cosas, cuando por otra parte van cayendo mucho, tanto revistas impresas como los trabajos de investigación, los suplementos culturales. Entonces, mucho éxito, Salvador, con esta Dominga. Temoris, perdón, Salvador. No, gracias, Julio. Sí, eso, pues ahí vamos a estar dándole, contando historias. Le pusimos de apellido Leer para contarla, en homenaje a García Márquez, a su obra autobiográfica Vivir para contarla. Es decir, invitar a la gente a leer para tener historias que contar
a sus cercanos, a sus amigos y familiares. Bien. Temoris Greco, por favor, no defraudemos a la audiencia, por favor. No, nunca, Julio ¿no? Cruz nos dice, ya viene Temoris a poner el desorden, ja, ja, ja. Ni modo, Temoris, tienes que responder a tu público. Sí, Oye, Temoris. el del desorden es Arturo, no soy yo. Sí. Oye, Temoris, pues vamos entrándole al tema de lo que va sucediendo en el contexto de esta reunión del PRI en la cual se habilita la posibilidad, virtualmente una gran probabilidad, de que Alito Moreno se reelija como presidente del PRI y que pueda hacerlo por los próximos 8 años, con 2 periodos continuos de la posibilidad de reelección. ¿Cómo vas viendo ese tema? ¿Cuál es la primera lectura? ¿Cómo ves además el jaloneo que se traen de acusaciones, guerra de lodo que traen entre ellos, Temoris? Pues yo creo que lo que él quiere hacer es, lo que quiere hacer Alito es asegurarse, encabezar el fideicomiso de liquidación del PRI, que será un fideicomiso muy interesante. O sea, obviamente estoy hablando en términos figurativos, pero el PRI tiene un patrimonio inmenso que quién sabe cómo está estructurado entre el Partido Nacional, los partidos locales, ¿no? O sea, en cada estado, los sectores, las organizaciones, toda esa estructura que fue el PRI, tan impresionante, durante casi 100 años, acumuló patrimonio. Y ese patrimonio, ¿quién puede saber dónde está? Si por ejemplo, hace 6 años, para hacer la liquidación, o sea, porque, a ver, el PRI acumuló este patrimonio antes de que entraran las leyes vigentes. Ahora, por ejemplo, cómo los partidos se sostienen con nuestros impuestos principalmente, pues son entidades que tienen que devolver su patrimonio a la nación, al público, al Estado. Pero, por ejemplo, un partiducho inventado por una maestra como Nueva Alianza, pues la liquidación fue un proceso que tomó varios años. Y es un proceso en el que en el que se meten 1000 manos. Hay que ver qué es lo que está pasando con el PRD ahora. El PRD tiene, o sea, en los días previos a que un interventor designado por el INE tomara el control de la administración del PRD, la gente que vive cerca de ese edificio que tienen en Baja California, en la avenida Baja California, en la colonia Escandón, pues observó un movimiento enorme de cosas que estaban sacando de ahí. O sea, hay 1000 cosas. ¿Qué es lo que pasa? Si el PRI se ve o sea, por lo pronto ya tienen un patrimonio que ya no son capaces de administrar. El edificio que tienen en Insurgentes Norte está prácticamente vacío. Y si ese está vacío, también podemos imaginarnos que hay muchísimos inmuebles en otros lados que están bajo control del PRI. O sea, la pregunta que me hago es, Alito, ¿realmente quiere mantener al PRI como un vehículo político, como un partidito de la chiquillada que pueda usar con algún éxito para obtener beneficios personales o de grupo, como han usado al Verde o como han usado al PT? ¿O su intención es ir administrando el naufragio, un naufragio que sería lento, pero que le permite tener acceso a muchísimas riquezas ocultas que ha acumulado durante todos estos años? El caso es que su misión para destruir al PRI pues ha sido llevada a cabo con bastante éxito. Y él quiere ser presidente del PRI 8 años más. No hay certeza de que haya PRI para 8 años. Pero bueno, pero si acaso es la administración del naufragio, pues él será el presidente del comité de liquidación. Bien. Jorge, antes de pedirte tu opinión sobre este mismo tema, permíteme poner unos segunditos de este video de lo que hoy dijo Alito y regreso contigo. Segunditos. Adelante, Sebastián. Y los priistas y el partido, el que asesinó en su caso a nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio,
¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones, y está mencionado ahí. Y todo lo que sale aquí es público. Y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar. Y los vamos a enfrentar, y vamos a pedir la creación de las comisiones. Y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque gracias a esta bola de cínicos, lastimaron el nombre y el prestigio del PRI. Y nos vamos a ir con todo. ¿Por qué? Porque las y los priistas lo saben. ¿Y saben qué es lo peor? Que las y los priistas lo dicen. Porque... ¿Cómo ves, Jorge Meléndez, el uso del tema de Luis Donaldo Colosio, la referencia a Manlio Fabio Beltrones, las acusaciones por el asesinato, la ejecución de Luis Donaldo Colosio? Jorge. Pues fíjate que al lado de Alito está un señor enorme. Sí, claro. Lo conocí porque calladito así. puedo dar un curso para preparar a senadores que querían ser candidatos a la gobernatura y estaba este señor ahí. Y ese curso después me dijeron que lo había organizado Manlio Fabio Beltrones. Y ahora está al lado de Alito, y no aplaude, pero acepta sus palabras. O sea, nos muestra el PRI tal como es. El PRI, que algunos dicen que tuvo sus virtudes, es cierto, pero en donde la traición y el agandalle y estar ahí hasta el final es lo principal. Decía hace un rato Temoris, el edificio de insurgentes, pero también hay que recordar que hay un PRI del Distrito Federal que tiene varios edificios en Avenida Hidalgo que son cuantiosísimos lo que valen. Y hay que recordar que en todos los estados los gobernadores le ponían edificio, vehículos y demás. ¿Cuánto será eso? Enorme lo que tiene y que pueden empezar a vender, porque como no tienen ya personas ahí, primero. Segundo lugar, lo que les va a seguir dando el gobierno, 800 millones de pesos, cuando menos este año o más, es otra cantidad importante. ¿Y cuánto les van a dar los gobernadores? Es otra cantidad importante. Y así podemos sumar y sumar y sumar. Y el señor Alito, pues, ¿dónde estaba cuando los reclamos, que tiene cierta razón a este señor Manlio Fabio? Acordémonos que él se entrevistó supuestamente con el asesino de Luis Donaldo Colosio en privado. Entonces, hay esa muerte, y hay muchas otras muertes más, desde antes del 68, con los médicos y demás. De esas no habla. ¿Por qué habla de Manlio Fabio? Bueno, pues porque va a ser aparentemente senador y no lo quieren tener cerca a pesar de que Añorbe esté al lado de Alito. Yo creo que ese es como se llamaba antes, un fideicomiso en liquidación, en donde todo mundo va a tratar de sacar raja antes de que este partido muera. Porque un partido que en la pasada elección no ganó un distrito de los 300, pues quiere decir que ya está en las últimas. Y hay que recordar que Peña Nieto, que está en España, a donde ahora se fue Loret de Mola, a unos restaurantes lujosísimos, y se queja de la libertad de expresión en México, mientras él departe con una serie de canallas que andan por allá, entre ellos Felipe Calderón, Salinas y demás. Hay que recordar que, bueno, los partidos son en casi todas partes un negocio, más que una situación de querer transformar las cosas.
y ya si tenemos tiempo veremos Francia, pero en México ha sido un negocio, ya lo decía también Temoris, el de la maestra, el de los señores Rojas y el de muchos otros que han hecho sus partidos, y bueno, ya quiere hacer el señor Acosta Naranjo con Emilio Álvarez y Casa, y un ex presidente del IFE, que tú le pusiste basurita, el señor Valdés Zurita, o partido. ¿Por qué? Pues porque son esos negocios para los cuates, para la familia y demás. Entonces, Sí. ya casi está muerto, pero hay que sacar las últimas cosas que son valiosísimas para los canallas que se queden ahí supuestamente dirigiendo ¿qué? Nada, sino simplemente sus negocios. Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, en Milenio, en su portal está publicado unas declaraciones de Francisco Labastida dadas a Carlos Zúñiga en Milenio Televisión y dice que es probable que renuncie, que salga, que nos vayamos del PRI, los dice en plural. Dice, es muy probable que nos salgamos del partido, al país le hace falta una oposición constructiva, llámese PAN, PRI, un nuevo partido, lo que se quiera, pero se necesitan voces independientes. ¿Cómo ves este tema, Salvador Frausto? ¿Cuántos se saldrán del PRI? Y la pregunta, ¿se irán a Morena o a qué otra organización, Salvador? Pues algunos ya terminaron en Morena, como hemos visto, está el caso de Erubiel Ávila, de Murat y otros, y varios que se fueron de embajadores durante los últimos años. A mí me parece que lo que estamos viendo es el final de una época de partidos como los conocimos, los que dominaron la escena política durante la transición, la llamada transición a la democracia del 94 hacia acá, digamos, PAN, PRI, PRD, el PRD pues ya está fuera de la jugada, el PRI es el que le tocaría salir, decía Francisco Labastida Ochoa hace rato en la entrevista con Carlos Zúñiga, que él veía el desmoronamiento, el final del PRI próximamente, al igual que otros lo han previsto. A mí me parece que sí, el final de estos partidos como los conocimos, que pactaron la transición a la democracia y que fueron sorprendidos finalmente por Morena en el 2018, hay muchos signos ahí interesantes. Por ejemplo, en el caso de Alito Moreno, ha perdido 11 gubernaturas desde que él llegó como presidente del PRI. Tiene un récord tremendo. Imagínense si fuera director técnico de un equipo de fútbol, cuánto lo hubieran aguantado, ¿no? O director, gerente de cualquier empresa, cuánto hubieran aguantado a alguien con unos resultados tan desastrosos. Sin embargo, el aferrarse al negocio que significa el PRI, que coincido con Temoris y con Jorge en el sentido de que se ven estos partidos como negocio, como fideicomisos que vayan a administrar en su etapa final, exprimirle como le hicieron los chuchos al PRD hacia el final, prefirieron ahogarlo, pero exprimirle los recursos y los puestos políticos que son recursos también. Tenemos esa circunstancia en el PRI, 11 gubernaturas perdidas. En el 2021, tuvo para la Cámara de Diputados 18% de votación el PRI, ahora no alcanzó ni el 10% de los votos, es ya un partido minoritario y todo parece indicar que no se pueden levantar con esa imagen tremenda que tiene este dirigente Alito Moreno. Es muy difícil ver a un PRI que pueda recomponerse, reconquistar algún tipo de espacio. Sí, me parece que se irán algunos hacia Movimiento Ciudadano, otros hacia Morena, algunos se le pegarán ya de última instancia a lo que queda del PRD y estos esfuerzos por hacer un nuevo partido.
pero están bajo los mismos esquemas. No hay una propuesta interesante, no hay una idea de país. Eso no lo aprendieron durante la campaña y sigue sin escucharse algún tipo de idea mínimamente interesante en el discurso de los partidos de oposición. Es increíble que no haya el menor interés por generar un discurso atractivo para la gente y más bien aferrarse a tener un cascarón que ya nada más vale por sus edificios, cada vez con menos militantes, cada vez con menos puestos políticos. Muy bien, gracias, Salvador Frausto. Temoris, voy a dejar para el final un chacaleo, como luego dicen que nos hizo nuestro compañero Luis Fernando Salas, sobre algunos comentarios que hizo Alito ahí en ese entrevistado por los reporteros, pero porque hay muchos temas todavía y se nos va el tiempo. En Consejo Nacional, el Partido Acción Nacional dijo que la etapa en la cual este partido blanquiazul había perdido más votos había sido justamente durante los sexenios encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Y Marco y sus compañeros creo que siguen haciendo una serie de búsquedas de autodefensa y autojustificación que creo que no les da la brújula para ubicar bien el camino que tienen que transitar como oposición. ¿Cómo ves este tema del PAN, sus acusaciones y si se está recomponiendo adecuadamente o no? Temoris. Pues no parece, ¿no? A ver, no sé, procesar una derrota del tamaño de la que tuvieron y en general un periodo de decadencia como en el caso del PAN llevan desde el 16, por lo menos desde 2016, y en el PRI desde 2015 tan acusado, un colapso tan brutal, pues es difícil, ¿no? Es difícil para cualquier organización política. En este caso, pues siguen en el canibalismo, o sea, siguen autofagocitándose, haciéndose pedazos entre ellos mismos. Fox y Calderón son los presidentes del PAN. Y estos chicos que vienen con Marco Cortés y con Anaya, que fueron educados por aquella generación, ahora le echan la culpa de todo y ellos son inocentes y no tienen nada que ver. Es cierto que el colapso más fuerte se dio no tanto con Fox o con Calderón, sino en el periodo de Peña Nieto, entre 2012 a 2018, perdón, de 2006 a 2012, y del 12 al 18 hay unos brincos enormes entre el momento en que el PAN llegó a tener un mayor número de gubernaturas a las 4 que tiene el día de hoy. Y también de cuando tenían grandes bancadas de diputados, ahora. Pero es un tema, bueno, ¿y ellos cómo se formaron? ¿De dónde vienen? O sea, resulta que ellos son como otro PAN, es un nuevo PAN. Ya el PRI intentó convencer hace 10 años de que era el nuevo PRI. Y era el mismo PRI de siempre. Eso es ¿qué van a decir ahora que son el nuevo PAN? Van a empezar a pensar en cambiarle siglas y logotipo, como el PRI dice que ya está haciendo. Pues no lo sabemos. Pero es bastante patético ver cómo pues es un echadero de culpas para todos lados. No se ha querido preguntar Marco Cortés si su decisión de aliarse con el PRI, que es el partido pues más intragable para la mayor parte de la población en el país, qué consecuencias tuvo eso y qué consecuencias también tuvo presentar a una candidata que era ni de aquí ni de allá y que presumía de eso, de ser ni de aquí ni de allá, en lugar de tratar de regresar pues a sus propias raíces, digamos, de postular a Santiago Krill por separado del PRI y del PRD. O sea, la estrategia que ellos siguieron tuvo consecuencias, inevitablemente tenía que tenerlas, pero no están haciendo esa evaluación de si lo hicieron bien o mal. Es echarle la culpa a los que estaban antes y pues bueno, como si no fueran ellos quienes crecieron bajo la dirección, bajo las presidencias de las personas de las que ahora se quieren desentender.
Bien, gracias. Jorge había dicho, fíjate nomás, había dicho que no íbamos a poner este segmento, pero creo que es interesante lo de Alito por la serie de señalamientos que ahora están ya circulando de que dice que podría buscarse la expulsión de Dulce María Sauri, de Francisco Labastida Ochoa y de Pedro Joaquín Caldwell. Déjame poner este trabajo que hizo Luis Fernando, son 2 minutitos, por favor. Perfecto. Adelante, Sebastián. Alejandro, yo tuve la oportunidad de preguntarte, en esta reforma que contempla el PRI, ¿también está contemplado modificar las siglas y los colores del propio partido? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es ir a una reforma profunda del partido. Está claro que nuestro logo, nuestra esencia, nuestra fortaleza, nuestros colores son por los que la gente salió a votar el 2 de junio también, en parte, esa identidad, esa raigambre. Y bueno, pues aquí todos los temas hablan de plantearse, pero yo creo que la Asamblea Nacional fue muy clara, vamos a ir a una profunda reforma y ese tema habrá de discutirse como muchos en un gran recorrido nacional y yo estoy convencido y muy orgulloso del logo y de los colores del PRI. Pero no descartas que se pueda modificar. Mira, eso yo siempre hay voces que lo han, no hago desde ahorita, lo han planteado muchas veces, yo creo que será ahí una de las muchas que habrá y habremos de decidirlo. Por último, ¿cómo te gustaría ser recordado como dirigente del PRI, el mejor dirigente del PRI? Como que luchamos, como que siempre pusimos todo de nuestro lado, como que enfrentamos al poder, como que enfrentamos a un gobierno autoritario, que trabajamos siempre por el lado del partido y que no dejamos de trabajar incansablemente. No dejamos de trabajar, aquí es 24/7, todos los días de la semana, todos los días del año, vamos juntos y muy echados para adelante. Ve todo lo que hizo este gobierno por destruirnos, por atacar al PRI, aquí estamos firmes y echados para adelante. La presidenta electa, con la vicepresidenta electa, ¿cuál ha sido? Nada, no, yo creo que hay que esperar que se den los resultados a partir de la calificación de la jornada electoral y bueno, vendrán los tiempos, esperemos que este gobierno que va a entrar el 1 de octubre sea un gobierno que convoca el diálogo, que convoca la unidad, que construya por este país y no como este gobierno que concluye ahora en septiembre, que ha sido autoritario y que ha tratado de romper el régimen democrático. Gracias. ¿Cuál va a ser el papel de las mujeres en esta nueva etapa del PRI? Muy importante para nosotros, hay una gran participación y lo hemos importado siempre a los estatutos, hemos dado siempre la responsabilidad de tener documentos básicos firmes, serios, comprometidos y yo creo que para nosotros la participación de las mujeres es fundamental, por eso se impulsó el 60%, las mujeres son las que más votan por el PRI. ¿Qué responder? ¿Qué responder a Joaquín López Dóriga que dice que el partido está muerto? Bueno, pues las primeras preguntas y la final de nuestro compañero Luis Fernando Salas de Tripulación Astillero. Jorge Meléndez, ¿cómo pues ves? Para mí fue revelador este video. Vi al ideólogo de Alito, el señor Augusto Gómez Villanueva, un señor senil que cuando fue dirigente de la CNC con Luis Echeverría, reprimió la primera marcha de estudiantes que íbamos rumbo a Michoacán a pedir la libertad de los presos políticos en 1968, abril. Entonces, este señor senil, Augusto Gómez Villanueva, que por cierto, siempre quiso ser gobernador de Aguascalientes y nunca se le hizo, pues a lo mejor es ahora el ideólogo de Alito. Y dice, oye, pues hay que volver a reprimir a quien sea que esté en contra tuya. Y por eso este señor Alito, pues quiere hacer una serie de expulsiones. Bueno, ¿para qué expulsas a Labastida Ochoa? Si él se autoexpulsó cuando hizo el Pemex Gate y cuando ha dicho una bola de mentiras acerca del petróleo en México. Y así podríamos seguir. Yo creo que eso es una muestra de que el PRI pues ya no tiene para más, ya no da para más, y en esa anda el Partido Acción Nacional, haciendo eco de lo que dijo mi querido Temoris Greco, porque en el PAN tampoco encuentran para dónde ir.
Julio, no saben a quién echar la bolita. Y bueno, hasta el encuentro ese entre el llamado saco de pus, Javier Lozano, con Marco Cortés, es como para una película de antaño. Los jóvenes van a decir, este señor está loco. ¿De qué habla? De un trío que se llamaba Los Tres Chiflados, que hacían tontería una tras otra y se golpeaban unos a otros. Bueno, a ver, atípica entre Marco Cortés y Lozano, y luego entra también otro señor ahí, Carlos Alarraqui, para decir que él sí hace bien las campañas y que él incluso mandó una serie de iniciativas que las retomó Jorge Castañeda, por cierto, porque dijo este señor Alarraqui, yo les dije, hay que acusar de crímenes y de lo que sea a las personas de Morena para que podamos ganar votos. Bueno, con esos ideólogos, pues ¿para qué quieres enemigos? Tanto en el PRI como en el PAN. Bien, gracias, Jorge. Vamos de inmediato. Salvador Frausto, por otra parte, también hubo una reunión, me parece muy significativa, la reunión del Frente Cívico Nacional, así llamado, con Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belauzarán, el senador Álvarez y Casa, y otros personajes. Parece que pues no fue la marea rosa, lo hicieron en un escenario muy amplio que sin embargo no tenía la suficiente participación, concentrados en la cancha de ese lugar. Pocos, hay quienes dicen que eran 400, pero con la idea de lanzar una propuesta de un nuevo partido político nacional. ¿Cómo ves todo ese tema, Salvador? Nuevo partido, Frente Cívico y Marea Rosa. Sí, no, bueno, pues se ve el extravío de la oposición de nueva cuenta, es decir, si el PRI perdió 11 gubernaturas, el PAN perdió de Marco Cortés, perdió 7 gubernaturas, es decir, compiten por ser los peores dirigentes de esos dos partidos en muchos años. El PRD, el cascarón del PRD termina sin registro y se reúne con unos cuantos políticos que no supieron enderezar al propio PRD, no supieron jugar sus cartas de manera adecuada en las elecciones que recién pasaron. Pues a Álvarez y Casa como independiente nunca tampoco despegó esta idea de que representa a ciertos sectores de la sociedad civil, pues también son discursos que se han ido perdiendo durante los últimos años, es decir, representan muy poco estos líderes de la supuesta sociedad civil, no tienen un corpus importante detrás de ellos, y ahí también llama la atención el caso de, por ahí andaba José Antonio Crespo, un politólogo que se volvió muy bravucón en redes sociales, y que ha jugado, digamos, muy claramente, muy abiertamente en el xochiloverismo, y todo ese problema de identidad de las oposiciones se notaron en la selección de la candidata, es decir, una candidata que no pareciera del PAN, ni que pareciera del PRI, ni del PRD, y que terminó por convencer solamente a menos del 20%, como se arrancó. Es más, perdió más votos con los que arrancó cuando la nombraron candidata, es decir, no logró motivar a mucha gente para ir, a pesar de tener el apoyo de 3 partidos que fueron los que gobernaron básicamente el país del 2018, del 94 al 2018. Entonces, no se le ve ningún tipo de futuro interesante al Frente Cívico, no creo que llamen a la Marea Rosa, no veo voluntad. Xóchitl Gálvez a lo mejor podría, si tuviera interés, en tratar de convocar a ese movimiento, digamos, de ciudadanos inconformes. A mí sí me parece que sí, muchos de los ciudadanos inconformes con el gobierno actual
no tienen a los líderes políticos que se merecerían, es decir, en las marchas rosas había un grupo muy nutrido de ciudadanos enojados, pero sin representación política, es decir, no se ven líderes que puedan surgir por ningún lado. El PAN, pues, peleado, el dirigente con los dos ex candidatos, expresidentes de la República, Fox y Calderón, de origen panista, al ex candidato que es perseguido por la justicia, le dan un espacio en el Senado, como es el caso de Ricardo Anaya. Trataron de proteger a Cabeza de Vaca, a personajes muy, muy quemados, muy contaminados. Entonces no se le ve por dónde puedan renacer estos partidos. Se le vería al PAN cierta, todavía hay algunos liderazgos que podrían generar algún empuje. Tenían 11 gubernaturas en el 18, ahora tienen 4, perdieron 7, pero bueno, tienen esos 4 estados. El PRI tiene 2 estados y el PRD, bueno, pues ya no existe. Entonces, a mí me parece que todo pinta para que, si no cambian el rumbo, Movimiento Ciudadano estaría en posibilidad de convertirse en el actor de oposición relevante hacia las elecciones intermedias del sexenio que va a empezar, porque no se ve por dónde más puedan crecer estos partidos. Bien, gracias, gracias. Temoris Greco, está el tema de lo sucedido en Francia. ¿Cómo ves todo lo que haya sucedido, el riesgo en primera vuelta de la ultraderecha y las diferentes arreglos, alianzas y sobre todo el incentivo que hubo de impedir el paso a la ultraderecha que llevó a la izquierda a tener resultados electorales en los cuales impidió ese paso pues ultraderechista? ¿Cómo ves las cosas, Temoris? Sí, ese es el resultado, y también el del jueves en Gran Bretaña, claro, en donde los laboristas pues plancharon al partido conservador. Hay muchas, o sea, tienen muchos ámbitos interesantes o ángulos interesantes estos dos temas. En primer lugar, en el contexto europeo, pues es importante porque existe la sensación de que es inevitable el ascenso de la extrema derecha y su llegada al poder. Ya lo hicieron en algunos países, digamos, no de los más importantes, como en Hungría o en Polonia, pero ya llegaron a uno de los más importantes, que es Italia, con Giorgia Meloni. Han crecido muchísimo en Alemania con el partido AfD, bueno, que ahí sí genera bastantes, pues polémica por el pasado alemán, y ahora amenazaban en llegar en Francia, pero hubo esta frente republicano, o sea, hubo el Frente Popular y también l'Ensemble, que es la opción de centro derecha del presidente Macron. Ellos hicieron una especie de acuerdo bastante sueltito, mediante el cual, en donde un candidato de uno no veía posibilidad de ganar, dejaba el espacio para que el otro de los demócratas pudiera ganar y enfrentar a los de Le Pen, a los de la ultraderecha. Y esta estrategia fue muy exitosa. No solamente contuvo a la ultraderecha, impidiendo que se convirtieran en el partido más importante de la Asamblea Francesa, sino que la mandaron al tercer lugar. Ahora, ellos los del centro derecha no están muy felices porque los ganones de la estrategia terminaron siendo los del Frente Popular de la izquierda. Entonces ahora pues van a tener que resolver cómo hacen un gobierno de coalición para que formen para que tengan un primer ministro que conviva con el presidente Macron, porque ahí hay un presidente que tiene un conjunto de poderes, pero convive con un primer ministro. Normalmente el presidente prefiere poner un primer ministro afín a él,
para controlar mejor el gobierno, pero se han dado varios casos de cohabitación, en donde el presidente es de un partido y el primer ministro pertenece a otro partido y se las tienen que arreglar. Pero fue una sorpresa el éxito de la izquierda, y en Gran Bretaña no fue una sorpresa el éxito del laborismo, es un laborismo muy arrojado hacia el centro, después de unos años de haber sido a la izquierda, se fue como más, se moderó, y que de esa forma tuvo éxito, pero también tienen matices, porque tanto el laborismo como el Frente Popular, por ejemplo, los dos coinciden en que obtuvieron, bueno, el laborismo ganó y arrasó con un 33% de la votación, y con eso tienen casi 2/3, o sea, casi el doble de su representación en el Parlamento. Y la izquierda pudo ganar con el 28% de la votación sobre el 33% de la extrema derecha. O sea, la extrema derecha tuvo más votos que la izquierda. Lo que pasa es que con este acuerdo de yo me retiro para que tú puedas pasar, la izquierda pudo maximizar sus resultados. Y también eso tiene que ver con las distorsiones que suele generar el sistema uninominal, o sea, el sistema de mayoría por distritos, que en México es, en parte es uninominal, en parte es proporcional, que es una cosa que tiene que hacernos pensar, porque lograron parar a la ultraderecha, pero si no se hubieran puesto de acuerdo, si no hubieran hecho este gran, lo que llaman ellos, cordón sanitario alrededor de la extrema derecha para impedirle pasar, ese 33% que obtuvo la derecha le hubiera permitido apoderarse del poder de la Asamblea y del primer ministro en Francia, con un 33%, repito, por las distorsiones del sistema mayoritario. Cuando aquí proponemos acabar con la representación proporcional, tenemos que pensar en eso, que el sistema mayoritario fundamentalmente favorece a los partidos grandes y empequeñece a los partidos del segundo lugar para abajo. Es muy buena noticia, pero no hay que confiarse en ella porque, insisto, el Le Pen, la extrema derecha, tuvo la tercera parte de los votos, y es el partido que de manera sostenida durante 20 años han venido creciendo. Bien, Temoris, gracias. Jorge Meléndez, sigue la discusión que no se apaga a pesar de todo respecto a Mario Delgado como secretario de Educación Pública, con muchos señalamientos respecto a lo que hizo como dirigente partidista en Morena y su paso como diputado federal entonces del PRD en apoyo al proyecto peñista de la reforma educativa que apoyó en su momento este mismo Mario Delgado, y por otra parte lo relacionado con la discusión sobre Sergio Mayer. ¿Cómo ves esa discusión interna en filas de izquierda electoral, Jorge? Pues ya se está perfilando Luisa María Alcalde, según algunas versiones, para que ya cuando uno sea secretario de Gobernación pueda irse a Morena. Yo creo que lo de Mario Delgado, a pesar que amarró, hay que decirlo claramente, el apoyo de la Núñez y el apoyo de El CENTE, de todas maneras no tiene el apoyo de la CENTE, y el apoyo de la CENTE es muy importante porque ya sabemos que este es un sindicato muy combativo, muy peleonero, a veces excesivamente peleonero, me parece a mí, y excesivamente parista, paran por cualquier cosa, hay varios días, y luego recogen sus casas de campaña y las van a poner y demás. Entonces, no las tiene fáciles el señor Mario Delgado, y yo creo que sí se necesita un recambio en Morena bastante serio y bastante sólido, para tener un partido que no cometa los errores con el señor Mayer, pero no solamente con él, con todos los demás, que incluso ya ha dicho Salvador, que se fueron del PRI a Morena o al Partido Verde, etcétera. Y también ese es algo que señalaba muy bien Temoris.
la señora Claudia Sheinbaum dice, vamos a recortar y vamos a hacer, bueno, no es una cosa tan sencilla desaparecer las plurinominales, desaparecer esto, desaparecer aquello, desaparecer lo demás, sino se tiene que también crear un sistema de partidos en donde haya representación para muchos, que se sigue birlando. Por ejemplo, los transexuales han dicho que algunos hombres se dicen transexuales y no lo son. Es decir, tenemos un juego político todavía muy complicado y muy fácil de burlar. Y yo creo que Morena puede y debe poner atención a este tipo de cosas. Parece que también la reforma judicial no va a ser tan rápida como se esperaba, sino hay voces de que se vaya haciendo más lentamente y al parecer el señor López Obrador ya la está escuchando. Entonces, estamos en un momento de transición en donde las derechas siguen teniendo una jerarquía mayor. Bueno, veamos cómo está sucediendo en Estados Unidos con el señor Trump, donde la Corte Suprema ya lo hizo casi intocable. Entonces tiene que haber cambios políticos, cambios judiciales, cambios en los partidos, profundización en muchas cuestiones, y creo que este nuevo sexenio de la señora Claudia Sheinbaum tiene que empezar a hacer esos cambios. Incluso ya con Gerardo Esquivel hay una llamada reforma hacendaria, que según algunos amigos míos no va a fondo del asunto, pero yo creo que es muy difícil ir a fondo en muchas cuestiones, en estas transiciones, y por eso es importante que se vean con detalle y con lupa muchas cosas que se van a hacer y no simplemente suprimir esto, suprimir aquello y meter esto aquí, esto allá, sino darle tiempo al tiempo, como decía el señor Renato Leduc, y hacer las cosas con más precisión. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, hay una noticia, leo lo que está publicado en el portal de La Jornada, bajo la firma de la reportera Ángeles Cruz. Entre otras informaciones, dice que la doctora Sheinbaum anunció que el próximo jueves va a dar a conocer a los nuevos integrantes de su gabinete en la Secretaría de Turismo, en la de Cultura, en la del Trabajo y en Previsión Social, así como el coordinador del gabinete o jefe de oficina de la presidencia. Pero, y desde mi punto de vista, aquí está la nota, no sé qué pienses tú, Salvador, dice, los siguientes jueves continúan los anuncios del resto del equipo de gobierno, pero, y creo que esto es lo importante, solo los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se darán a conocer hasta finales de septiembre. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, me parece que esa declaración de hoy muestra que va a tomarse con cuidado la elección de los próximos secretarios de la Defensa y de Marina. Lo va a dejar hasta septiembre, hasta última hora, a hacer todo el cabildeo necesario, todas las reuniones y consensos y consultas que sean necesarias para poder dejar eso con mucho cuidado. Y por otra parte viene la parte del secretario de Turismo, de Cultura y algunos otros nombramientos que faltan, en los cuales, bueno, pues sí, ahí la expectativa. Se estaba mencionando a Susana Harp para Cultura, pero en las últimas semanas se menciona más a la actual secretaria de Cultura de la Ciudad de México, a Curiel de Icaza, como una figura que podría llegar a esa posición en la Secretaría de Cultura. En Turismo, pues ahí se menciona a Tatiana Cloutier o a Renata Turrent, que podrían llegar a esa posición. Está también el caso de la Secretaría del Trabajo,
y algunas otras carteras. Ahí se menciona Martí Batres para la Secretaría del Trabajo, y pues en el juego de quiénes serán los que lleguen ahí, también está la posibilidad de que Luisa María Alcalde vaya a ser la dirigenta de Morena en sustitución de Mario Delgado. Entonces estos nombramientos todavía están simbrando a la clase política morenista en el reparto de posiciones, quienes acceden a ciertos puestos, quienes no llegan, y me parece que las expresiones más críticas hacia Mario Delgado y hacia Sergio Mayer tienen que ver con un sector que no ha estado representado dentro de estos nombramientos en el gabinete, que es el ala más dura, los llamados puros de Morena. No se les ha visto una representación importante, fuerte en los nombramientos del gabinete, y parece que por ahí pueden estar estas voces cada vez más críticas. Habría que decir que en el caso de Mario Delgado, más allá de las discusiones un poco más ideológicas o internas del partido, a diferencia de si Alito perdió 11 gubernaturas, Marco Cortés perdió 7 gubernaturas, Mario Delgado ganó 2/3 partes de las gubernaturas que ha ganado Morena desde el 2018 para acá, es decir, tienen 24 de 32 gubernaturas. Entonces, ahí hay una posición, digamos, de fuerza interna dentro del partido en cuanto a resortes reales, más allá de voces muy sonoras o muy críticas internas de Morena al ya casi futuro ex dirigente de Morena. Entonces, por ahí creo que vienen todavía una serie de sorpresas y de nombramientos que van a llamar la atención el próximo jueves. Bien, gracias. Temuris, antes de que se nos acabe el tiempo, porque son las 2:52 p.m, platícanos un poco de por qué y para qué vas a Haití mañana en cobertura periodística. Pues hace muchísimos años que quiero ir a Haití y nunca se había prestado, o sea, nunca había estado la oportunidad. Es un país muy interesante, culturalmente muy poderoso, en particular en el ámbito de la música, pero también en la pintura, en la gráfica, en sus expresiones de cultura popular. Y que ha sufrido muchísimo, o sea, ha sufrido 2 terremotos, uno devastador que dejó, ni siquiera nadie ha podido contarlos, pero unos 300,000 muertos. En 2010, hay que recordar que el del 1985 en Ciudad de México dejó, según las cifras, a mí me parece que las más altas, las estimaciones más altas, 20,000, o sea, el de Haití dejó 15 veces más muertos que el de aquí, en un país muchísimo más pequeño. Fue devastador. Y luego tuvieron otro hace 3 años, y luego huracanes, y todo el tiempo les pegan, pero sobre todo tienen pues muchas potencias interviniendo en sus asuntos internos. O sea, Estados Unidos, pero también históricamente Gran Bretaña, Francia. Y ahora, como nadie sabe bien qué hacer ahí, solamente saben explotar al país, pues van a traer o ya trajeron una fuerza de policías de Kenia. Le pidieron a la Unión Africana, que es el equivalente de allá de la OEA, le pidieron que por favor ayudaran, que porque la gente de aquí pues no se pone de acuerdo, entonces mandaron a los policías. Hay una situación extremadamente violenta, muy tensa, pero a mí lo que me interesa ver no es solamente, o sea, no es la cobertura tradicional que siempre dice, es que Haití no tiene remedio, Haití no hay nada que hacer, Haití, pues mejor contenerlos para que no se salgan de su isla y que no molesten a los demás. Yo quisiera ir a buscar esos elementos de los procesos políticos, sociales de Haití que nos permitan pensar que hay una solución, que nos permitan pensar que hay un futuro bastante mejor que lo que en general la prensa internacional pinta sobre ellos. Entonces, a eso voy y bueno, ya estoy empacando todo, hasta chaleco y casco, porque ya saben que ahí están duro.
pero bueno, ya vamos. Y voy con dos colegas, Héctor Quintanar, que es un fotógrafo de Jalapa muy bueno, y me parece que después va a llegar Pedro Anza, que también está apuntándose. Bien. Entonces vamos a hacer equipo para poder pues tener más seguridad al momento de movernos por ahí. Muy bien, gracias, Temoris. Son las 2:55. Jorge Salvador Temoris, postrecito para ir cerrando, minuto y medio, 2 cuando mucho, para irnos acercando al cierre de esta mesa. Jorge, por favor. Pues yo quisiera decir que también entre intelectuales llegó a México, no hay que olvidarlo, a la Facultad de Ciencias Políticas, Gerard Pierre Charles, que era un gran intelectual haitiano, y a la Universidad Autónoma de Puebla, un otro haitiano también marxista, Roberto Michel y demás. O sea, tiene razón Temoris en lo que dice, pero también hay una intelectualidad que no sé si se haya reducido por todos los sucesos que hemos visto, en donde aparte de las cuestiones climáticas y las cuestiones pues hay una represión terrible interna y una lucha de grupos y de cárteles. Entonces, qué bueno que Temoris va acompañado para que pueda hacer mejor su trabajo, porque sí se necesita en esos terrenos estar pues con alguien que le pueda echar la mano en algún momento o hasta refugiarse en algún lado. Y en segundo lugar, yo te quisiera agradecer mucho porque lo que yo planteé de mi hija Lucía parece que ya se resolvió parcialmente, y si uno no protesta en los medios por cosas como esta, que le querían realmente quitar su casa a mi hija, pues se quedan ahí en los archivos que hay. Yo me acuerdo que hubo ahí una película donde mostraba la cantidad de archivos que había, y luego por eso vinieron los juicios orales, y luego vinieron cambios en el Poder Judicial. Bueno, y todo eso no ha servido más que para que haya más cuates de los de arriba en el sistema judicial y no hagan caso de los problemas de las personas que están o en la cárcel o tienen problemas serios porque les quitan su patrimonio. Yo quisiera agradecerte mucho que me hayas posibilitado eso, Julio, y mandarle un abrazo a toda la audiencia. Gracias, Jorge, muy amable. Salvador Frausto, postrecito, por favor. Sí, bueno, pues vamos a ver cómo se mueve el gabinete el próximo jueves, estos últimos nombramientos antes de los pendientes que quedarán en defensa y en Marina, para terminar de ver los equilibrios de poderes. En principio me parece que es un gabinete combinado, con una ligera preponderancia a los más cercanos a Andrés Manuel y combinados con otros que son muy, muy cercanos a Claudia, pero domina todavía, me parece, la cantidad de personajes cercanos o que le deben mayores lealtades a Andrés Manuel que a Claudia. Esa fue la promesa de campaña, continuidad con cambio, y me parece que ha cuidado, ha tejido Claudia, que en cada nombramiento haya unos claramente identificados con ella, otros claramente cercanos al presidente López Obrador, la mitad mujeres, la mitad hombres. Entonces vamos a ver esta última tanda hacia cómo se mueven estos nombramientos con mucha atención, Julio. Muy bien, gracias, Salvador. Temoris, para cerrar, por favor, postrecito. Gracias. Fíjate que, Jorge, que ya localicé a Gary Pierre Charles, hijo de Gerard. No. Entonces, lo voy a entrevistar. Sígamelo, porque yo fui muy amigo de su papá en la Facultad de Ciencias Políticas. Y también un ángulo distinto al que
sobre el tema de la victoria laborista en Gran Bretaña es que aunque los laboristas arrasaron, los disidentes laboristas que renunciaron al Partido Laborista en protesta por su postura sobre el genocidio en Gaza, se presentaron en bastiones del Partido Laborista contra los candidatos del Partido Laborista y les ganaron. Entonces, esa historia la contamos en mundoabierto.info y también invito pues, a quien tenga interés y ganas de seguir la cobertura que vamos a hacer en Haití, que vean en mundoabierto.info el diario de Haití que vamos a estar publicando. Muy bien, Temoris, muchas gracias, Salvador. Jorge, Temoris, gracias, nos vemos la próxima semana. Ya no va a estar Temoris porque andará reporteando en Haití y mañana tendremos a Marta Olivia López, a quien le agradecemos que hoy catafixió su lugar para que pudiera estar Temoris y Marta Olivia estará mañana. Gracias a los tres. La veremos doble porque la veremos a las 10 y luego la veremos en la mesa. Sí, la vemos a las 10, está a las 10 de la mañana, así claro. Es. Gracias Muchas a los gracias, tres. abrazos, nos vemos pronto. Buena semana, buen viaje, Temoris. Gracias. Gracias.